Mi nombre es Refugio Arcadio Hernández Ledesma. Soy alumno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Actualmente curso el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Educación Artística. Voy a grabar un tutorial para la materia Dibujo y Pintura, materia de la cual está al frente el licenciado Miguel Ángel Vargas Miranda. Y el tema que nos encargó exponer en esta ocasión tiene que ver con los trastornos del aprendizaje y cómo podemos utilizar la pintura, el dibujo, como terapia para tratar este tipo de problemas. Pero en este primer video les hablaré únicamente de los tipos de trastornos que existen. Para comenzar, hablaré primero diciéndoles que lo que son y no son los trastornos del aprendizaje, cómo funcionan, a qué se deben, factores que pueden afectar el aprendizaje, cómo abordar estos trastornos. Además, les diré algunos ejercicios que pueden ayudar a prevenirlos y a afrontarlos. Primero, les diré el concepto de qué significa trastorno del aprendizaje. El concepto de trastorno del aprendizaje se refiere a la dificultad que algunos individuos tienen para aprender habilidades como la escritura, la lectura o las operaciones matemáticas básicas. Es decir, dificultad para aprender a escribir, leer y realizar cálculos. Este es un tema que se usa con mucha ligereza. Si un niño tarda más que sus compañeros en aprender, se suele decir que ya tiene trastornos de aprendizaje. Y no siempre es así. En primer lugar, adquirir estos conocimientos no es fácil ni rápido. Y es natural que algunos niños tengan mayor dificultad para aprenderlos sin que eso implique un trastorno. Por otro lado, también existen factores que pueden afectar la adquisición de estas habilidades, como la forma en cómo se le educa y la alimentación. Pero de eso hablaremos más adelante. Por el momento debe quedar claro que para que exista un verdadero trastorno del aprendizaje, los contratiempos que el niño presente no deben de estar relacionados a las dificultades propias del aprendizaje de una nueva habilidad, ni por otros factores que afecten su desempeño. Los padres deben de entender que para poder ayudar a sus hijos necesitan conocer qué les está pasando, pues hay muchas formas de atender un mismo problema, pero deben conocerlo para identificar la adecuada. Otro error común es desconocer los nombres concretos que se les da a cada trastorno del aprendizaje. Si se ve a un niño escribiendo las letras al revés, inmediatamente sale alguien y dice: ese niño tiene dislexia. Y eso no es correcto. El término dislexia se refiere a la dificultad para aprender a leer. Y es un trastorno. Por otro lado, tenemos la disgrafia y se refiere
ahora sí, al trastorno del aprendizaje de la capacidad para escribir. Si bien estos dos conceptos están relacionados y suelen aparecer juntos, no hay que confundirlos. También tenemos la discalculia, que se refiere a la dificultad en la adquisición de las operaciones matemáticas básicas. Pero en este momento me quiero centrar principalmente en la dislexia y la disgrafia, que juntas las podemos considerar como trastorno del aprendizaje específico, de la lectoescritura. Aún no se sabe a ciencia cierta qué causan los trastornos del aprendizaje, pero sí que hay varias teorías que nos ayudan bastante para entenderlos. Una de ellas nos habla de que existe desconexión o pobre conexión, mejor dicho, existe una pobre conexión entre ciertas áreas del cerebro, debido a que dichas conexiones no se han desarrollado por completo, y es por eso que estos niños tienen dificultad para que las letras que ven, las palabras que escuchan y los sonidos que pronuncian y las letras que escriben trabajen en armonía para leer y escribir correctamente. Pues se considera que las diferentes áreas que manejan cada una de estas características tienen problemas de conexión entre ellas por falta de madurez en los elementos que las conectan. El mal desarrollo de la conciencia fonológica es una de las causas de este problema. Es decir, los niños tienen problemas para diferenciar los sonidos que componen las palabras. Imagínense que te dicen un par de palabras en un idioma que desconoces y posteriormente te piden que las escribas. Lo más probable es que no puedas hacerlo y que confundas las letras, pues la fonología de cada idioma, es decir, los sonidos usados en cada lenguaje son diferentes y al desconocerlos no tendrás conciencia fonológica de ese lenguaje. A los niños con dislexia o disgrafía les puede pasar eso: confundir los sonidos de las palabras, leer o escribir las letras al revés. Es una de las características que se asocia más comúnmente a los aprendizajes de la lectoescritura, y a esto se le llama inversiones. Existen las inversiones estáticas, que es cuando los niños invierten las letras y las confunden. Por ejemplo, confunden la B con la D o la P con la Q. También existen lo que se llama inversiones dinámicas, que es cuando los niños confunden las palabras por leerlas al revés. Por ejemplo, en lugar de leer los, dicen sol. Vean, sol, los. Los al revés es sol, sol. Entonces, en vez de leer los, dicen sol, porque leen al revés. O en lugar de decir se, dicen es al revés. Esto
ha llevado a pensar que los problemas del aprendizaje también están relacionados con problemas con el procesamiento visoespacial, es decir, con la capacidad que tienen los niños para orientarse e identificar lo que ven. También se relacionan con la lateralidad, que significa cuál es la diferencia que cada uno tiene de usar la mano izquierda o derecha. En palabras más simples, si eres zurdo o diestro. Aunque cabe aclarar que la lateralidad no solo implica las manos, también hay en los pies, los ojos y los oídos. Cuando no eres completamente de una sola lateralidad, por ejemplo, si eres diestro de mano, pero zurdo de un pie, a eso se le llama lateralidad cruzada, y se ha encontrado que también está relacionada con los problemas del aprendizaje. Si quieres conocer la lateralidad de tu hijo, tan solo observa con qué mano dibuja para obtener la de la mano. Pídele que patee una pelota para la del pie. Dale una caracola para que la escuche para la del oído. E invítalo a ver un telescopio o un calidoscopio para la de los ojos. Por último, en los niños zurdos, que se les obliga a utilizar la mano derecha, se genera una condición llamada surdera contrariada, que también está muy relacionada con los trastornos del aprendizaje. Es importante que los padres identifiquen si realmente su hijo tiene un trastorno del aprendizaje o no. Pues si lo tiene, debe recibir un tratamiento específico. Bueno, pues ya te mencioné las características que tienen estos trastornos, pero a continuación te mencionaré algunas situaciones que también pueden ser la causa de que los niños tengan problemas para aprender, por lo que para considerar que un niño tiene un verdadero trastorno del aprendizaje, debes asegurarte que sus dificultades no se deban a ninguna de las siguientes situaciones. Problemas sensoriales. Hay muchos niños que no ven o escuchan bien y por eso tienen dificultades para aprender. Es importante revisar este aspecto antes que nada, pues los niños no se van a dar cuenta que ven o escuchan mal por sí solos. Otro problema que se puede confundir con un trastorno de aprendizaje son los dolores de cabeza constantes. Escuchar música con volumen muy alto o acercarse mucho a la tele son signos que nos advierten de un problema sensorial, no de un problema, no de un trastorno, sino de un problema sensorial. La mala alimentación. La alimentación es fundamental. Si un niño no está comiendo lo suficiente o si lo que consume no le es nutritivo, sin duda afectará su capacidad de aprendizaje. Los traumatismos cranoencefálicos, es decir, lesiones en la cabeza, también debe tomar mucho en cuenta. Otro factor muy importante es la calidad y cantidad del sueño que tienen los niños. Si duermen menos de lo recomendado para su edad,
definitivamente sus capacidades para aprender se verán severamente mermadas. Los problemas emocionales pueden causar deterioro en el desempeño escolar. Si el niño ha vivido un cambio repentino, alguna pérdida, mala relación con los padres, violencia en la escuela o situaciones de estrés y malestar emocional similares, es probable que merme su capacidad y motivación para aprender. La discapacidad intelectual se debe detectar para diagnosticar a un niño con algún trastorno del aprendizaje. Por eso es importante que se realicen pruebas de inteligencia a los niños antes de diagnosticarlos con dislexia o cualquier trastorno similar, pues aunque los niños con discapacidad intelectual también tienen problemas para aprender, requieren una atención diferente. Es importante revisar la forma en que los niños están siendo educados, pues la falta de preparación o interés por parte de los profesores pueden causar problemas para aprender, en especial cuando además hay mala relación con el docente. Me gustaría que muchos padres entendieran que el desarrollo de los hijos no es una competencia. Esto no son carreras. No se trata de que tu hijo sea el primero en todo o de no quedarte atrás. Cada niño tiene su ritmo, sus fortalezas y puntos flacos, y se le tiene que respetar. Este tipo de competencias por parte de los padres ha llevado a muchos preescolares y guarderías a que desde pequeños quieran enseñar a los niños a leer y a escribir. Y yo reconozco que hay muchos niños que desde esas edades ya pueden aprenderlo, pero hay otros niños que no. Y lo malo no es realmente que se les presione, sino que se dejan de hacer actividades que a los padres les puede parecer sin sentido, pero que son fundamentales para el desarrollo de los niños y que les permiten desarrollar esas capacidades, como lateralidad, conciencia fonética, psicomotricidad gruesa y fina, conciencia visoespacial y muchas más que son las bases de la lectoescritura. No digo que en todos los lugares en donde se enseña a los niños a leer antes de los 6 años se descuiden esos puntos del desarrollo o que a todos los niños les afecte esto. Lo único que quiero señalar es que no hay necesidad de querer acelerar el desarrollo y aprendizaje de los niños solo para alimentar el ego de sus padres. Siempre me ha parecido injusto que a los padres y madres se les exija tanto sin enseñarles bien cómo hacer las cosas y cómo educar a sus hijos. Si alguna vez te has sentido así, seguramente entenderás a los niños con estos trastornos, pues no es que no quieran aprender o que sean flojos, simplemente es que no saben cómo hacerlo, pues carecen de algunas capacidades. El que se les grite o se les presione no va a cambiar eso. Muy probablemente solo empeorará las cosas. Por ejemplo, un niño al principio
Puede que tenga problemas en la escuela por un trastorno del aprendizaje, pero si no se le trata con comprensión y apoyo, puede terminar teniendo problemas, pero ahora por una cuestión emocional, y esos sí que son graves. Si sospechas que tu hijo puede tener ese problema, lo ideal es que se le realice una evaluación psicopedagógica o neuropsicológica para que con base en la información recolectada en dicha evaluación se pueda diseñar un tratamiento específico para trabajar de manera concreta las áreas que se necesitan fortalecer. A continuación, te compartiré algunos ejercicios que te pueden ayudar si aún no estás seguro o segura de que tu hijo necesite un tratamiento, pero aún así quieren hacer algo, ayudar. Si aún no estás seguro o segura de que tu hijo necesite un tratamiento, para apoyarlo, o incluso si quieres conocer algunos ejercicios para evitar estos problemas. Como ya sabes, la conciencia fonológica es fundamental en el proceso de escritura. Por eso hay que entrenarla y es muy sencillo hacerlo. Vamos a ver algunos ejercicios. Cosas tan simples como enseñarles canciones o rimas y cantarles frecuentemente. Puede ayudar en especial si las rimas o canciones implican prolongar algún fonema, es decir, algún sonido. De hecho, jugar de vez en cuando a estirar las palabras también puede ayudar. Por ejemplo, si en lugar de decir casa, de vez en cuando jugamos a decir casa. Un ejercicio concreto puede ser que en el suelo dibujes una línea y de un lado escribas una sílaba y del otro lado de la línea otra sílaba que tenga un sonido parecido. Por ejemplo, puedes usar las sílabas sa y ka. Tenemos al niño aquí. El juego empieza pidiendo al niño que se ponga sobre la línea y tiene que estar muy atento, pues le diremos una de esas dos sílabas y el niño debe de brincar a la sílaba que se haya pronunciado. Este sencillo juego le ayudará a diferenciar cada vez más los sonidos. Si los niños ya conocen las letras, por ejemplo, volvamos a este juego. Supongamos que el niño está aquí, está en la línea, y le decimos K, el niño debe de brincar para acá. Volvemos a colocar al niño aquí, y le decimos Sa, el niño debe brincar para acá. Acá tenemos al niño, y le volvemos a decir Sa, K, Sa. Ese es el juego. Este juego sencillo le ayudará a diferenciar cada vez más los sonidos. Si los niños ya conocen las letras y les cuesta trabajo leer porque no pueden unir los sonidos, por ejemplo, en lugar de leer casa, leen, es recomendable mejor unir los fonemas para enseñar a los niños los sonidos concretos de las sílabas. Podemos utilizar juegos como el que te mencioné anteriormente, o también hacer pares de tarjetas con las sílabas escritas y jugar a memoria. Cada vez que volteen una carta deben pronunciar el sonido de la sílaba. Si no la recuerdan, se las puede decir.
Lo que sí es una condición es que si sacan un par para poder hacer válido el punto, deben pronunciar la sílaba sin ayuda. Al trabajar con sílabas, es recomendable ir poco a poco, estudiando las sílabas formadas por cada consonante. Por ejemplo, podemos empezar únicamente con las sílabas de la letra M, es decir, ma, me, mi, mo, mu, y jugar mucho únicamente con estas sílabas. Una vez que estén bien aprendidas, podemos pasar a las sílabas de otra letra. Por ejemplo, de la letra P, y así sucesivamente, añadiendo nuevas sílabas y utilizando las que ya conoces para construir palabras con palabras y sílabas de la con solamente las que ya se conocen, para construir palabras con solamente las podrás formar palabras como mapa. Por ejemplo, las sílabas de la M. Podrás formar palabras como mamá, pero cuando agreguemos la P, podrás formar palabras como mapa. La clave es que el niño lo vea como un juego y no como una presión. Para cerrar este tema, quiero invitarte a reflexionar que educar niños es como cocinar. Lleva su tiempo, pero si quieres acelerar el proceso, terminarás arruinándolo. Y con esto doy por terminada esta exposición. Voy a hacer un segundo video en donde hablaré ya ahora que ya sabemos cuántos tipos de trastornos existen. Vamos a grabar un segundo video donde explicaré cómo a través de la pintura y del dibujo podemos trabajar con niños a manera de terapias que presentan este tipo de problemas. Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.